Hola, buenos días de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde la propuesta es la terapia psicológica holística, mente, sentir, cuerpo y energía. Hoy vamos a hablar de la mente de nuevo. Esta es la segunda parte de lo que entendemos la mente. Mente como entidad con M minúscula, es decir, la mente propia e individual. Bueno, vale. Generalmente podemos entender la mente como una cosa que se relaciona mucho con nuestro cerebro. El cerebro es en realidad una masa de neuronas que tiene una serie de circunvoluciones. Me hago gracia. Y se organiza en el ser humano en 7 capas. Esas neuronas funcionan a través de unas formas químicas produciendo lo que es el potencial de acción, electromagnetismo, que en el momento donde se juntan dos neuronas, ahí pasan transmisores, pasan hormonas, se da el chispazo en el momento que es más de 0,10 voltios y eso hace que podamos movernos, pensar y todas las cosas que hace el cerebro. Tiene 2 hemisferios, uno que es mayormente emocional y corporal somático y otro que es mayormente mental y lenguaje. Aunque en realidad el cerebro se utiliza para casi todas las acciones en su parte completa, aunque en cierta medida están algunas partes más especializadas. Hay diferentes zonas corticales, la vista, el lenguaje, la zona temporal, la zona prefrontal, cada una con sus funciones y por tanto el cerebro también se organiza de una manera funcional. Hay diferentes modos que tienen mayormente una función específica. Ahí la batería. Y al mismo tiempo funcionan todas a la vez, como decíamos antes, a través de unos nodos o nudos que están formados por las neuronas y por las dendritas y los axones de las neuronas. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto quiere decir que el cerebro es muy complicado, muy complicado. No hemos llegado como seres humanos a entender toda la manera en la que funciona el cerebro y todas las funciones que tiene. Decimos que somos capaces de utilizar entre un 7 y un 10% del cerebro y somos capaces de conocer el 2% de las cosas que hace. Entonces, con esto quiero decir que es un instrumento muy potente y muy amplio, ¿no? Es necesario para mí intentar entender una cosa, que es que no solamente tenemos un cerebro, sino que tenemos en esta zona, en lo que entendemos como nuestro cerebro, está formado por 3 cerebros diferentes, son 3 evoluciones que ha habido. En una parte muy nuclear, muy en el centro y muy primitivo, está el cerebro límbico, que también se llama el cerebro reptiliano. Ahí es donde están sobre todo el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, la amígdala, toda la parte que se ocupa mucho de lo que es instintivo inmediato. Quiero decir que ahí es donde se recoge los mecanismos de reacción al miedo, la defensa, el ataque, la huida, la parálisis. Ahí es donde se recoge
toda la parte que está relacionado mucho con el sistema autónomo simpático y parasimpático, que tiene que ver con preparar al cuerpo para, uy, hay un susto y de repente eso no lo controlamos, no es una cuestión que pasa por nuestra parte cerebral consciente, porque en esa parte cerebral, en la parte límbica, está mucho de nuestro inconsciente instintivo. Eso es nuestro primer cerebrito, ¿no? Digamos que hace muchísimo, muchísimo tiempo, miles y miles de años. No me voy a poner a dar cifras, número uno porque no me las sé, número dos porque tampoco nos sirve, o yo creo, a efecto práctico para nada. La cuestión es que luego el contexto cambia, y esto es importante. En un primer momento nosotros éramos animales, y cuando digo animales quiero decir que cuando hay un animal mayormente tiene un cerebro, pero no tiene las 7 capas, tiene menos, y está formado mucho por esa parte límbica. Vamos a ver si lo entendemos. Mira, Mora me va a ayudar en esto. Esta es Mora, no sé si la veis. Y este es Mulato. No sé si llegáis a verle tampoco. Es que no, atino muy bien con la cámara. Como podéis observar, tanto Mora como Mulato, básicamente lo que están es en un estado de relajación y no pensamiento. Quiere decir, están disfrutando de su cuerpo y de su estar. Están completamente. Podemos dar a entender dos cosas de esto. Primero, que el cerebro límbico en este momento no está funcionando de mecanismo ni de huida, ni de miedo, ni de trauma. Estos animales en este momento no hay nada que les produzca una asociación traumática y por tanto están disfrutando de su cuerpo y de su emoción. Básicamente se tiran todo el jodido día aquí tirado, haciendo así, cuando se cansan voy a comer, como esa necesidad ya está cubierta, a ver si me hacen un mimo, me dan un mimo, que chupi, voy a tirarme otra vez al sol. Y eso es básicamente cómo funciona el cerebro límbico, mayormente animales. Después de esa rama evolutiva, hace otros tropecientos miles de años, el ser humano empezó a cambiar y empezó a ser de tan animal a tener ciertas cuestiones ya, digamos, más humanas, ¿no? En ese momento, pues las personas eran nómadas, cazaban, tenían un pensamiento cognitivo ya un pelín más desarrollado, no solamente este instintivo, y entonces se formó lo que es el mesencéfalo, que es una parte media en donde ya se empiezan a manejar pequeñas cosas que tienen que ver con organización, pequeños pensamientos, protolenguaje, pensamiento secundario, que si yo hago esto consigo lo otro, pero muy básico, a nivel mono, un poco así. Para después, ¿no? Para después haber otro cambio evolutivo, y ese otro cambio evolutivo fue el hecho de que se pasó a convertirse en personas ya no nómadas, sino sedentarias. Se realizó un desarrollo en la agricultura, en la ganadería, y se establecieron las tribus en zonas estables. Eso supone que hace falta tener una mayor organización, cuando es la caza, cuando es la pesca, cómo llevar la agricultura. Entonces, cada vez el contexto externo necesitaba de una forma de organizar lo de fuera y por tanto también lo de dentro cada vez más específica. Así que ahí es donde se formó el neocórtex, que es la 7ª capa del cerebro. Es la que tenemos ahora. Podemos decir que en ese neocórtex es en donde se establece todo el pensamiento que entendemos ahora como pensamiento cognitivo. Todo lo que es nuestro lenguaje, la memoria, la manera de entender el mundo, la simbología, todo eso está en nuestro cerebro, en la parte del neocórtex. Y así ya, como pensemos, así es como tenemos emociones. No lo mismo que instinto, no lo mismo que sentir, no lo mismo que sentimiento, sino como emociones, que es lo que me pasa relacionado con cómo pienso.
Por tanto, en esta parte del neocórtex es donde podemos decir, en cierto modo, que es donde se localiza nuestro ego, nuestros miedos, que son miedos que probablemente puedan estar asociados a la parte límbica, a la parte instintiva, pero que vienen organizados de una manera más compleja, que tienen que ver, pero que no son el núcleo exacto, son reflejos de eso que está registrado en nuestra zona límbica como miedo, trauma y demás, y que en nuestros pensamientos dan a preocupaciones, bucles cognitivos y demás, y en nuestras emociones dan a emociones como ansiedad, estrés, etc. ¿Qué es lo que vengo a decir con todo esto? Con todo esto lo que vengo a decir es que, por una parte, nuestro cerebro no está conformado solamente por una cuestión evolutiva propia, está conformada por un montón de variables que tienen que ver con diferentes dimensiones, tanto climatológicas como costumbres, como... Hay muchas variables que al mismo tiempo que a mí me influyen, ¿no? Yo desarrollo biológicamente, evolutivamente, adaptativamente,